Mi novia se acostaba con cualquiera mientras yo pagaba por su vida, así que me fui sin hacer mucho ruido. Ahora veía la vida que había construido sin ella, todo su mundo se derrumbaba. Mi novia, bueno, ahora mi exnovia, llamémosla Britney, y yo llevábamos 2 años juntos. Ella tiene 25 años y yo 27, soy hombre. Cuando empezamos a salir, pensé que era perfecta. Britney es el tipo de chica que llama la atención en cualquier lugar, guapísima, súper segura de sí misma, y siempre tenía esa vibra de ser el centro de atención. Estaba orgulloso de llamarla mía. Hace como 1 año, decidimos mudarnos juntos. Bueno, técnicamente, se mudó a mi casa, ya que soy el dueño. Britney estaba terminando su carrera y trabajando a tiempo parcial, así que yo he sido quien pagaba todas las facturas, alquiler, servicios, comida, incluso su seguro de coche. Al principio no me importó, lo vi como una inversión en nuestro futuro. Pensé que la estaba ayudando para que pudiera centrarse en sus estudios y construir una vida juntos. Por un tiempo, parecía un sueño. Britney era dulce, divertida y llena de energía. Me hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. Yo trabajaba muchas horas, pero no me molestaba. Me encantaba volver a casa con ella, y siempre tenía esa forma de iluminar la habitación, bueno, al menos al principio. Los primeros 6 meses de convivencia fueron geniales. Pasábamos los fines de semana explorando nuevos lugares, viendo series sin parar y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Britney se volvió más distante. Al principio no era muy obvio, solo pequeños detalles como que dejaba de esperarme para cenar o que se pasaba el rato con el móvil en lugar de hablarme. Luego empezó a salir más. Me decía que iba a quedar con amigos, y yo no le daba mucha importancia. O sea, tiene derecho a tener su propia vida, ¿no? Pero empezó a convertirse en algo habitual, fines de semana, noches entre semana, noches cualquiera. Llegaba a casa del trabajo esperando pasar tiempo con ella, pero encontraba la casa vacía. Cuando llegó a casa, estaba con el teléfono o directamente a la cama, nada de ¿qué tal tu día?, ni abrazos, ni nada. Intenté sacarlo a colación una vez. Le dije que sentía que ya no pasábamos tanto tiempo juntas, y ella simplemente le restó importancia con un «solo necesito un tiempo para mí, le estás dando demasiadas vueltas». ¿Le estaba dando demasiadas vueltas? Estaba poniendo muchísimo esfuerzo en esta relación, intentando que funcionara, y de alguna manera yo era la culpable por querer sentirme conectada. No me sentaba bien, pero no quería parecer pegajosa ni controladora, así que lo dejé pasar. Las cosas solo empeoraban. Me despertaba los sábados y la encontraba ya desaparecida. Horas después me escribía diciendo que estaba con las chicas o algo por el estilo. Dejé de preguntarle detalles porque sentía que cada vez que lo hacía, actuaba como si la estuviera interrogando. Así que me callé, esperando que fuera solo una fase y que todo volviera a ser como antes. Pero, sinceramente, me estaba empezando a afectar. Me sentía como su compañero de piso en lugar de su novio. Haciendo todo lo posible para que estuviera cómoda, pagando todas las facturas, asegurándome de que no tuviera que preocuparse por el dinero, y ni siquiera se molestaba en pasar tiempo conmigo. Ni siquiera era por el dinero, era por la falta de esfuerzo. Recuerdo una noche en particular. Llegué a casa después de un turno de 12 horas, exhausto. La casa estaba a oscuras, ni rastro de Britney. Le escribí preguntándole dónde estaba y me respondió 1 hora después diciendo, acabo de salir, no me esperes despierta. Eso fue todo, sin explicaciones ni disculpas. Me senté en el sofá mirando el mensaje y sentí un nudo en el estómago. ¿Para qué lo hacía? Intenté convencerme de que solo estaba estresada por el colegio o que necesitaba libertad, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Empecé a sentir que yo me esforzaba tanto mientras ella lo daba por sentado. La cuestión es que amaba a Britney. De verdad. No era solo una novia para mí, era alguien con quien veía un futuro. Quería creer que estábamos construyendo algo juntos, pero cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que sentía que era el único que lo hacía.
Ella solo se quedaba al margen, disfrutando de los beneficios. En ese momento, empecé a cuestionarlo todo. ¿Estaba siendo demasiado amable? ¿Estaba permitiendo su comportamiento al hacer demasiado? No quería sentirme así, pero no podía evitarlo. Cada vez que llegaba a casa y la encontraba vacía o con mi novia distraída, era como una bofetada. Le estaba dando todo y, a cambio, recibía lo mínimo. Hablé con un par de amigas al respecto y me dijeron que necesitaba poner límites. Una incluso bromeó diciendo que yo era básicamente su sugar daddy sin azúcar. En ese momento me lo tomé a risa, pero me dolió porque parecía cierto. No quería creer que Britney me estuviera usando, pero las señales empezaban a acumularse. En ese momento, supe que necesitaba hablar seriamente con ella. Quería averiguar si seguíamos en sintonía o si solo me estaba engañando. Me dije que lo sacaría a colación la próxima vez que tuviéramos un momento tranquilo juntas, si es que alguna vez volvíamos a tenerlo. Esa noche, me pregunté si Britney era realmente la persona que yo creía que era o si simplemente me había dejado cegar por lo mucho que deseaba que fuera. Esa pregunta me quedó grabada en la cabeza los días siguientes. Estaba tan absorta en pensar cómo sacarlo a colación sin que pareciera que la estaba acusando de algo. No quería parecer insegura ni controladora, solo quería respuestas. Pero Britney se me adelantó de la peor manera posible. Una noche, por fin se quedó en casa. Pensé, por fin, quizá podamos tener una noche normal juntos. Pedimos comida para llevar, nos sentamos en el sofá y empezamos a hablar de todo. Me sentí bien, como en los viejos tiempos, y por un segundo pensé que las cosas estaban cambiando. En algún momento, la conversación giró hacia las relaciones y la lealtad. Ni siquiera recuerdo cómo llegamos a eso, pero le comenté lo importante que era. Para mí era sentir que estábamos en el mismo equipo. Britney se rió un poco y me miró como si hubiera dicho una tontería. Entonces me soltó, sabes que eres bastante reemplazable. Hay un montón de chicos que estarían encantados de estar conmigo. Juro que al principio creí haberla oído mal. Parpadeé y pregunté qué. Simplemente lo repitió, esta vez con una sonrisita burlona, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. No te pongas tan seria, añadió. Sabes que estoy bromeando. Excepto que no parecía una broma, ni de lejos. La miré fijamente un momento, intentando averiguar si se daba cuenta de lo mal que lo decía. Pero no. Siguió mirando el móvil como si no hubiera destrozado la mínima confianza que me quedaba en la relación. No quería estallar, así que mantuve la calma. Le pregunté, ¿de verdad te sientes así? Puso los ojos en blanco y dijo, Dios mío, qué dramática estás. Claro que no, pero es verdad. Los chicos me coquetean todo el tiempo. No es culpa mía que no puedas con eso. Me quedé de piedra. No solo se empeñó, sino que me hizo creer que yo era el problema por estar molesta. ¿Y lo peor? Ni siquiera se disculpó. Simplemente actuó como si no fuera para tanto, como si yo estuviera exagerando. El resto de la noche fue incómoda. No dije mucho, y ella tampoco. Se acostó temprano, probablemente molesta porque no me reía con ella. Mientras tanto, yo estaba sentado en el sofá repasando todo el asunto. No podía quitarme la sensación de que de verdad se creía lo que decía, que yo solo era uno más entre tantas opciones. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Quería ver si lo sacaba a relucir, si se disculpaba o al menos lo reconocía. Pero no, actuó como si todo estuviera bien. Incluso me besó en la mejilla antes de salir a ver a sus amigas, como si nada. Ahí fue cuando lo comprendí, no le importaba en absoluto. No le importaba cómo me hacían sentir sus palabras, y definitivamente no le importaba lo unilateral que se había vuelto todo. Yo solo estaba ahí, a mi disposición, reemplazable. Después de eso, empecé a notar otras cosas, pequeños comentarios que hacía sobre cómo la miraban otros chicos o cómo sus amigas bromeaban diciendo que ella era la más guapa de nuestra relación. Antes siempre le había quitado importancia, pero ahora lo sentía diferente.
Sentía que me estaba poniendo a prueba, viendo cuánto había dejado pasar. La cuestión es que nunca me vi como una persona celosa. Siempre he creído que si confías en tu pareja, no hay necesidad de estresarse por cosas así. Pero ya no se trataba de confianza, se trataba de respeto, y Britney no me respetaba, simple y llanamente. Durante los días siguientes, empecé a alejarme. Dejé de escribirle durante el día para saber cómo estaba. Dejé de preguntarle cómo le iban las clases o si necesitaba algo. Pensé, ¿para qué molestarse? Si ella pensaba que yo era tan reemplazable, ¿qué sentido tenía esforzarme tanto? Pero al mismo tiempo, no estaba lista para terminar la relación todavía. Me repetía. Me daba vueltas en la cabeza que tal vez le estaba dando demasiadas vueltas. Tal vez ella realmente bromeaba y yo solo le estaba sacando la medida. O sea, 2 años es mucho tiempo para perder el tiempo por un solo comentario, ¿no? Intenté convencerme de eso, pero en el fondo sabía que no era solo un comentario. Lo fue todo, la distancia, el derecho, la falta de esfuerzo. Ese comentario fue solo la guinda de un pastel que llevaba meses pudriéndose. Una noche, estaba sentada en la sala mirando mi teléfono cuando Britney entró. Apenas me miró antes de irse directa a la habitación. La llamé, oye, ¿tienes un minuto? Quiero hablar. Gimió como si le hubiera pedido que moviera una montaña. ¿Qué? Dijo. Dudé un segundo, buscando las palabras adecuadas. ¿Acaso quieres seguir con esta relación? Pregunté. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que sí. ¿Por qué no iba a quererla? Quise decir, porque crees que soy desechable, pero en lugar de eso, asentí y dije, no lo sé. Siento que no estamos en la misma página. Suspiró y puso los ojos en blanco. ¿Estás dándole vueltas otra vez? ¿Podemos dejar de hacerlo ahora mismo? Estoy cansada. Eso fue todo. Ni siquiera le importó lo suficiente como para tener la conversación. La vi entrar al dormitorio y cerrar la puerta, y me di cuenta de que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, y pronto, porque no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no era así. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en cómo lidiar con Britney, la vida decidió lidiar conmigo primero. Un par de días después de nuestra conversación poco entusiasta, recibí una llamada de una amiga suya. Llamémosla Melissa. Melissa y Britney eran muy cercanas, no eran mejores amigas, pero sí lo suficientemente cercanas como para que su llamada tan abrupta fuera inesperada. Casi no contesté porque, siendo sinceros, ¿qué podría decirme Melissa? Contesté de todos modos. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando sonar despreocupada, aunque ya me daba un vuelco el estómago. Melissa no perdió el tiempo. Oye, no sé si debería contarte esto, pero creo que te lo mereces, empezó. Fue entonces cuando supe que no iba a ser una charla amistosa. Me preparé mientras continuaba, Britney ha estado saliendo con otras personas. No solo con una, sino con varios chicos, y lleva un tiempo. Durante 10 segundos, me quedé allí sentada, atónita, en silencio, agarrando el teléfono como si fuera lo único que me mantenía en pie. ¿Estás segura?, logré decir con voz entrecortada. Melissa suspiró. Estoy segura. No quería involucrarme, pero tuvimos una pelea el otro día y salieron algunas cosas. Ha estado presumiendo como si no fuera para tanto. Incluso te llamó su plan B. ¿Un plan B? Había estado poniendo todo mi ser en esta relación, y para Britney, yo era solo su red de seguridad, alguien a quien recurrir mientras hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, sin acusarla. Pero con genuina curiosidad, Melissa dudó un momento. De verdad, porque creo que es un desastre. Eres un buen chico y no mereces que te traten así. Si yo estuviera en tu lugar, querría que alguien me lo dijera. Y ahora sé cómo se comportan las chicas cuando discuten. Juntas, Melissa y Britney tuvieron una historia complicada. Incluso cuando fingían ser amigas,
Melissa siempre parecía demasiado ansiosa por criticar a Britney a sus espaldas. No era difícil imaginar que aprovecharía cualquier oportunidad para destrozarla. Cabía la posibilidad de que exagerara o incluso mintiera descaradamente solo para ver a Britney desmoronarse. Aún así, el momento me inquietaba. Britney llevaba meses dando señales de alerta, y esto parecía la pieza que faltaba en el rompecabezas. No podía descartarlo de plano, necesitaba descubrir la verdad por mi cuenta. Durante los siguientes días, empecé a atar cabos sin ser obvio. Sabía que confrontar a Britney sin pruebas sólidas no me llevaría a ninguna parte. Ella lo negaría todo o lo tergiversaría para hacerme el malo. Así que decidí usar sus patrones y hábitos en su contra. Britney era una criatura de rutina, sobre todo en sus salidas nocturnas. Siempre decía que estaba con sus amigas, pero era vaga con los detalles, no especificaba a dónde irían ni con quién estaría. Así que, la siguiente vez que dijo que salía, le pregunté casualmente con qué amiga se encontraba. Ah, solo con Ashley, respondió rápidamente, sin apenas mirarme mientras cogía las llaves. Esperé como una hora y luego llamé a Ashley, no para acusarla ni insinuar nada. Simplemente me hice el interesante. Hola, Ashley, dije, con un tono amable. Britney dijo que iba a quedar contigo esta noche. Parece que se le murió la batería y no puedo contactarla. Solo quería asegurarme de que sabes a qué hora volverá a casa. Ashley dudó. Hubo una larga pausa, y luego dijo, no está conmigo esta noche. De hecho, hace tiempo que no la veo. Su voz sonaba genuinamente confundida. Esa fue mi primera confirmación. No reaccioné por teléfono. Oh, no te preocupes, dije con indiferencia. Cubriendo mis huellas. Quizás te entendí mal. Gracias de todos modos. Colgué y empecé a pensar, si no estaba con Ashley, ¿con quién estaría? Y, más importante aún, ¿dónde estaría? Fue entonces cuando recordé que Britney tenía un sitio favorito para pasar el rato que ya nunca mencionaba, un bar-cafetería sencillo que le encantaba cuando empezamos a salir. Era el tipo de sitio donde la gente iba a tener conversaciones tranquilas, no a salir de fiesta. Hacía meses que no lo mencionaba, pero presentía que seguía siendo parte de su rutina. Conduje hasta allí y aparqué a unas manzanas de distancia para que no viera mi coche. Tenía el corazón acelerado, aunque intentaba controlar mis pensamientos. Era solo una corazonada, me dije, una forma de descartar cosas, o eso esperaba. Al acercarme al bar-cafetería, una parte de mí aún albergaba la remota esperanza de que Melissa hubiera exagerado. Quizás Britney no fuera capaz de lo que yo estaba a punto de descubrir. Efectivamente, allí estaba, sentada en una mesa junto a la ventana, pero no sola. Se me encogió el estómago. Se reía y se acercaba a un chico al que nunca había visto. La forma en que sus ojos se iluminaron, la forma casual en que le tocó el brazo, la forma en que él se inclinó hacia ella, todo era demasiado íntimo. No eran solo amigos. Sentía el peso de la traición asentarse en mi pecho, pesado y frío. Todo lo que había intentado ignorar, racionalizar, de repente se volvió imposible de negar. No irrumpí ni armé una escena, aunque quería hacerlo, pero mantuve la calma aunque me temblaban las manos. Saqué el teléfono y tomé una foto desde la acera, lo justo para documentar lo que necesitaba sin llamar la atención. Al tomar la foto, solo podía sentir rabia, humillación y cierta sensación de validación. Todas esas dudas que había estado reprimiendo, todas esas señales de alerta que había intentado justificar, estaban justo delante de mí, mirándome a través del cristal. Me había jugado una mala pasada, simple y llanamente. Peor aún, había asumido que era demasiado ciego o demasiado confiado para descubrirlo. Pero la verdad ya había salido a la luz, y no iba a dejar que se saliera con la suya. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de claridad. Ni siquiera estaba enfadada, al menos al principio. Simplemente estaba harta. No había manera de salvar esto, de arreglar lo que se había roto. Britney había tomado sus decisiones, y ahora era el momento de que yo tomara las mías,
demostrarle cuál de las dos era reemplazable. No perdí el tiempo. En cuanto decidí que ya estaba harta, me puse manos a la obra. Primero, cancelé el pago automático de su seguro de coche. Había dependido de mí para que lo gestionara durante meses, pero ese barco ya había zarpado. Si quería el lujo de conducir por la ciudad, podía averiguar cómo pagarlo ella misma. Entonces abrí la nevera. Estaba llena de los bocadillos que le encantaban, yogures especiales, sus bebidas favoritas, el queso sofisticado que insistía en comer pero que nunca terminaba, todo había desaparecido. No iba a seguir complaciendo a alguien que se había estado riendo a mis espaldas mientras ella disfrutaba de la comodidad que le proporcionaba. Después, le dije sin rodeos que tenía que empezar a cubrir su parte de los servicios, agua, luz, internet, todo. Ya no dirigía un programa de viajes gratis. Me miró confundida cuando lo saqué a colación, pero mantuve la calma. Eres una adulta, le dije. Es hora de que empieces a comportarte como tal. No se trataba de ser mezquina, sino de poner un límite. Ya no iba a ser su red de seguridad, y quería que lo sintiera. Si me había tratado como su plan B todo este tiempo, estaba a punto de recibir una dosis de realidad. Cuando Britney notó los cambios, no tardó en confrontarme. Una noche, irrumpió en la sala, agarrando una carta de su aseguradora. ¿Por qué no me han dado el seguro este mes?, espetó, agitando el papel como si fuera una declaración de guerra. Apenas levanté la vista del asiento. Porque ya no lo pago yo, dije. Entrecerró los ojos y su tono se volvió más brusco. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ya eres adulta, Britney. Puedes resolverlo, respondí con voz firme y fría. Quería que sintiera el peso de sus propias acciones sin tener que explicárselo. No había terminado, por supuesto. ¿Qué te pasa últimamente?, replicó ella, alzando la voz. Has estado actuando raro, y ahora esto. ¿En serio intentas castigarme por algo? No pude evitar soltar una breve y amarga carcajada. La ironía de su acusación era casi cómica. ¿Castigarte?, pregunté, mirándola fijamente. Britney, has estado actuando a mis espaldas mientras yo lo controlaba todo. ¿De verdad crees que no me enteraría? El color desapareció de sus mejillas. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero luego se enderezó, cruzándose de brazos a la defensiva. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, con un tono cortante pero que delataba un atisbo de pánico. Me recosté en la silla, manteniendo la voz serena. Nadie me lo dijo. Te vi metiendo la mano en mi bolsillo. Saqué mi teléfono y abrí la foto que había tomado en la cafetería. Allí estaba ella, sentada con un chico, riendo como si fueran la pareja más feliz del mundo. ¿Reconoces esto?, pregunté, mi tono cortando el silencio como un cuchillo. No le di oportunidad de mentir. Dime, Britney, continué con voz firme, ¿con cuántos otros chicos que te han estado coqueteando estás saliendo ahora? Porque, claramente, has seguido adelante mientras seguías viviendo bajo mi techo. Su actitud defensiva se convirtió rápidamente en rabia. No lo entiendes. Merezco atención. Has estado tan ocupada con el trabajo que sentí que ya ni siquiera tenía una relación. Me puse de pie, entrecerrando los ojos al mirarla. Cometiste un error, Britney, dije. Me diste por sentado. Pensaste que me quedaría por mucho que me respetaras. Pero déjame aclarar algo, no soy tu red de seguridad. La perdiste en el momento en que decidiste que era reemplazable. Me fulminó con la mirada y gritó alzando la voz, «Me estás siendo dramático. A todas las chicas les coquetean, no significa nada. Quizás si me hubieras prestado más atención, no habría sentido tantas ganas de salir». Sus palabras fueron como gasolina al fuego. No me eches la culpa, dije con frialdad. Tenías otra opción. Podrías haber hablado conmigo. En cambio, decidiste engañarme. Es culpa tuya, no mía. La cara de Britney se arrugó, pero no me detuve. ¿Querías saber cuál es mi problema? Eres tú,
Britney, y ya está todo hecho. Empezó a hablar, pero la interrumpí. Déjate de tonterías y empaca tus cosas. Busca otro lugar donde quedarte. Este ya no es tu hogar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza. Intentaba descubrir cómo darle un giro a la situación, cómo manipularla a su favor. Pero por una vez, no le estaba dando la oportunidad. No puedes echarme así como así, gritó Britney, con la voz temblorosa mientras las lágrimas le corrían por la cara. No tengo a dónde ir. Por favor, no. Arreglaré las cosas, te lo prometo. La miré fijamente mientras permanecía allí temblando. Britney, dije con tono firme. He trabajado duro para construirnos una vida estable. Resulta que no te la mereces. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que había muchos chicos que querrían estar contigo. Bueno, quizás sea hora de que encuentres a uno, porque yo ya no quiero más. Sus lágrimas se convirtieron en sollozos mientras caía de rodillas. No lo decía en serio, gimió, agarrándose el pecho. No estaba pensando. Solo bromeaba. Por favor, no me eches. Cambiaré. Haré lo que sea. Negué con la cabeza, con voz firme. Tomaste tus decisiones, Britney. Me faltaste al respeto, me mentiste y me trataste como si fuera una opción. Ahora estás lidiando con las consecuencias. Ya no es mi trabajo salvarte. Por un instante, vi cómo su desesperación se convertía en ira. Te arrepentirás de esto, espetó, poniéndose de pie temblorosamente. Te arrepentirás de haber perdido a una chica como yo. Nunca encontrarás a nadie mejor. No pude evitarlo, solté una carcajada corta y aguda que la hizo estremecer. ¿Mejor que tú, Britney? Eres reemplazable. Lo has demostrado. Adiós. Se quedó allí atónita, abriendo y cerrando la boca como si quisiera decir algo más, pero no le salieron las palabras. Finalmente, agarró sus cosas y salió furiosa, dando un portazo. Cuando el silencio se apoderó de la casa, no sentí arrepentimiento ni dudas, solo alivio. No iba a dejar que su culpa ni su arrogancia me frenaran más. En los días siguientes, sentí una extraña mezcla de emociones. ¿Cómo pude haber dejado que llegara tan lejos? ¿Cómo no vi las señales antes? Pero, por supuesto, Britney no iba a dejar que las cosas terminaran en silencio. A los pocos días, empecé a tener noticias de amigos en común. Al parecer, les había estado diciendo a todos que yo era controlador y emocionalmente abusivo. Afirmaba que la había echado sin motivo y que nunca le había dado libertad. No podía creerlo. Estaba reescribiendo toda la relación, haciéndose pasar por la víctima mientras me pintaba como un monstruo. Al principio, me molestó. Quería defenderme, dejar las cosas claras. Pero luego me di cuenta de algo: quienes me conocían de verdad no se tragarían sus mentiras. Habían visto cuánto había hecho por ella y lo unilateral que se había vuelto nuestra relación. De todas formas, cualquiera que la creyera no era alguien que necesitara en mi vida. Unas semanas después, me encontré con un amigo en común en una cafetería que tenía noticias sobre Britney. Al parecer, había pasado página y había empezado a salir con un tipo rico. Al principio, simplemente le quité importancia, ya no era asunto mío. Pero luego el amigo sonrió con suficiencia y añadió: bueno, no duró ni 2 semanas. Resulta que la dejó en cuanto se enteró de que había estado viviendo contigo sin pagar alquiler y que tú le pagabas la matrícula. Supongo que no le hizo ninguna gracia ser su próximo cajero automático. No pude evitar reírme. La típica Britney, siempre buscando mejorar, creyéndose irreemplazable. Sinceramente, no me dio pena. Tomó sus decisiones, y ahora lo era. Ahora está afrontando las consecuencias. Lo único que pienso es que no intente volver arrastrándose, trayendo más problemas a mi vida. Gracias a todos por leer. Si ocurre algo nuevo, les avisaré, pero por ahora, estoy feliz de dejar este capítulo atrás.
Adelante y hacia arriba. Actualización final. Hola, amigos, quería contarles cómo han ido las cosas desde que Britney se fue. La cuestión es que Britney nunca se dio cuenta de que creía ser el premio, pero no lo era. Un mes después de que se fuera, empecé a salir con otra persona, alguien que de verdad me trataba con respeto y amabilidad. Llamémosla Rachel. Rachel era todo lo que Britney no era, comprensiva, considerada y auténtica. No solo me quitó, sino que realmente se preocupó por contribuir a la relación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valorada. La noticia se corrió como la pólvora, y Britney no tardó mucho en enterarse. No sé cómo se enteró exactamente, quizás por un amigo en común, quizá por las redes sociales, pero cuando lo hizo, se descontroló. Según algunos conocidos, estaba destrozada. De repente, la realidad de que yo había seguido adelante mientras nadie la quería la golpeó con fuerza. No lo estaba llevando bien. Al principio, intentó cosas sutiles después de que ese chico la dejara, enviándome mensajes al azar pidiéndome hablar e incluso apareciendo en lugares donde sabía que yo podría estar. Lo ignoré todo. Ya la había superado, y Rachel merecía toda mi atención. Pero entonces Britney decidió empeorar las cosas de la forma más dramática posible. Todo empezó una noche cuando oí gritos fuera de mi casa. Al principio, pensé que solo eran ruidos de la calle, pero luego reconocí la voz de Britney. Fui a la puerta, la abrí y allí estaba, de pie en el porche con 4 de sus amigas. Me atacaban como si fuera una delincuente. Sus voces eran fuertes y su energía, caótica. «Eres increíble», gritó una de sus amigas, señalándome como si me estuvieran juzgando. «¿Crees que puedes dejarla tirada como si no fuera nada?» «No tienes corazón», añadió Britney, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía realmente angustiada, pero yo no me lo tragaba. «Después de todo lo que hemos pasado, has terminado conmigo, así de simple», dijo. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos, tranquila, controlada, impasible. «¿Qué quieres, Britney?», pregunté, manteniendo un tono firme e ignorando los comentarios de su séquito. Se le quebró la voz al hablar. «Vine a decirte algo importante, pero ni siquiera me hablas. Simplemente me cierras la puerta en las narices, en las nuestras». Sus amigas asintieron, dándole apoyo moral como si fueran sus coristas. Una de ellas intervino: «Ni siquiera sabes por lo que ha estado pasando. Se merece algo mejor». «¿Ya terminaste?», pregunté con voz firme, sin apartar la mirada de Britney, porque no me interesan los dramas. «Si tienes algo que decir, dilo». A Britney le temblaba el labio mientras miraba a sus amigas en busca de apoyo, y luego a mí. Finalmente lo soltó: «Estoy embarazada». El porche se quedó en silencio. Su amiga me miró fijamente, esperando claramente una reacción violenta, pero no me inmuté. Me quedé allí, observándola, tranquila y serena. «¿De verdad?», dije finalmente, arqueando una ceja. «¿Y viniste aquí con tus animadoras a decirme esto?». Sollozó. «No sabía cómo decírtelo», dijo. «He tenido miedo y no sé qué hacer». «De acuerdo», dije, asintiendo lentamente. «Dejémonos de drama. Si estás embarazada, no tendrás problema en demostrarlo. Muéstrame una prueba, un certificado médico, algo». Sus amigas intercambiaron miradas nerviosas antes de que una de ellas interviniera. «Se acaba de enterar, aún no ha tenido tiempo de ir al médico». «¿Tan tonta eres?». Volví la mirada hacia Britney. «¿Es cierto?», pregunté con voz firme. «Porque si lo es, lo manejaremos como es debido. Pero si no es cierto y me mientes, esta conversación se acaba». Por una fracción de segundo, su rostro se contrajo de pánico antes de intentar disimularlo rápidamente. «¿Por qué no puedes confiar en mí?», preguntó, alzando la voz. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿por qué iba a mentir sobre algo así?». «No confío en ti porque me has dado todas las razones para no hacerlo», respondí con voz fría pero firme. «Así que, una vez más, demuéstralo. Si dices la verdad, lo afrontaremos».
Pero no me entretengo con palabras vacías. Su amiga empezó a gritar de nuevo, lanzándome insultos, pero los desestimé. Mi mirada se quedó fija en Britney, y ella no tardó en apartar la mirada. Esa fracción de segundo de vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. El grupo finalmente se marchó furioso, maldiciéndome en voz baja y llamándome de todas las maneras posibles. La actuación de Britney, aunque convincente al principio, se había desmoronado. No dejé que me afectara, pero mentiría si dijera que no me inquietó. ¿Y si había algo de cierto en ello? Unos días después, la verdad salió a la luz. Melissa, la misma persona que me había avisado del comportamiento de Britney, volvió a contactarme. Parecía estar al tanto de nuestro caos por la ruptura. Me aseguró que Britney no estaba embarazada y que se lo había inventado todo. Britney había estado en una espiral descendente desde que descubrió que yo había seguido adelante, y el falso embarazo fue su último intento desesperado por atraparme para que volviera con ella. Sinceramente, no fue impactante, solo repugnante. Bloqueé a Britney de todo inmediatamente. Cualquier mentira que estuviera difundiendo o sus planes ya no eran mi problema. Mientras tanto, seguí adelante con Rachel, alguien que de verdad me valoraba. Britney se creía irreemplazable, pero era ella la que se dejaba reemplazar fácilmente. En cuanto a ella, había estado durmiendo en el sofá de sus amigos y había dejado la escuela después de que sus padres se negaran a apoyarla. De todos modos, no me importaba.